Lo que tú ves con tus ojos es algo de aquí, de la materia, del mundo más bajo que existe. Pero lo que tú percibes con tu espíritu, si lo logras hablar, comienzas a hablar las cosas de arriba y no las de abajo. Y cuando chocamos con la atmósfera del reino nos molesta. Éxodo 3, versículo 1. Y leemos: apacentando Moisés las ovejas de Yitro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Yahweh. Y se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Diga conmigo, no se consumía. Ok. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Eterno que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Diga conmigo: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Escucha. Moisés pasa 40 años en Egipto, huye de Egipto, pasa 40 años con Yitro. Y en este capítulo estamos viendo que lo que Moisés estaba haciendo, diga conmigo, era apacentando unas ovejas que no eran de él. ¿Qué te quiero decir? Tienes que entender algo. En el reino hay códigos. El reino de Dios tiene códigos. Códigos inquebrantables. Que tú lo quebrantas y esos códigos te hacen la guerra. Aunque tú no quieras. Por eso es que a Yeshua le dicen una vez: maestro bueno. Escuche, maestro bueno. Y él dijo: ¿por qué me llamas bueno? ¿Estamos aquí? Escucha, el mismo maestro de nosotros, quien murió por nosotros, le dijo a una persona: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno. Solamente uno, y está en los cielos. ¿Estamos entendiendo? Es decir, en otras palabras, tú tienes que entender que todos en este lugar somos malos delante de Dios. ¿Estamos entendiendo eso? A veces nos sentimos más santos que otros, pero no lo somos. Todos no vamos a llegar nunca a la santidad que demanda la atmósfera de Dios. Por eso es que Dios le enseñó a su pueblo desde el principio: nadie me verá y vivirá. No puede. ¿Por qué? Porque mi atmósfera te va a matar. ¿Estamos aquí? Por eso vino Yeshua, y a través de Yeshua es que podemos llegar a Dios. Es que podemos disfrutar de la gloria de Dios, de los beneficios del Eterno. Pero ¿qué te quiero explicar? Diga conmigo: en el reino de Dios hay códigos inquebrantables. Tienes que entenderlo. Todos aquí somos emigrantes. En nuestros países habían reglas. ¿Estamos aquí? Si no las cumplías, ¿qué te pasaba? Nos metían presos, o te ponían una multa, o sucedía algo contigo. Llegamos a este país y todo lo que aprendimos allá tenemos que dejarlo, porque ahora aquí es diferente. Aquí llegamos y le decimos a alguien, a algún policía o algo, queremos hacerle un chistecito o algo a un policía, y tú sabes que los policías aquí no se ríen.
Es decir, ellos están, diga conmigo, para cumplir la ley. Porque ellos están bajo códigos. ¿Estamos aquí? Es decir, aquí hay códigos que tú tienes que cumplir. Que tú en Cuba no los cumplías o en nuestros países no los cumplíamos, pero aquí hay que cumplirlos. Si mañana tú te vas de este lugar, escucha, y no te tienes que ir muy lejos, solamente vas a otro estado. Cuando llegues a ese estado, tú tienes que aprenderte las leyes de ese estado. Y estás en el mismo país. Pero diga conmigo, ese estado tiene otros códigos. ¿Estamos entendiendo? Es decir, el problema no son los códigos o la atmósfera del reino. Diga conmigo, el problema soy yo, que no entiendo la atmósfera del reino. ¿Estamos entendiendo? Ok. Entonces, ¿qué te quiero llevar? Te quiero llevar a que entiendas qué cosa es una atmósfera del reino. Que hay un código en el reino que se llama lealtad. Y este código, pocas personas lo cumplen. ¿Por qué? Porque el ser humano es dado a que si te veo con un error, ya tú no eres santo. ¿Estamos aquí? Me creo más santo que tú porque ya tú tienes un error. ¿Estamos entendiendo eso? Es decir, si nosotros y muchos hijos de Dios hoy en día hubieran caminado con Yeshua al lado, créeme que a lo mejor lo hubiéramos entregado también. ¿Sabes por qué? Vino uno donde estaba Yeshua y le dijo, maestro, Pedro le dijo, maestro, Dios te libre de que te pase eso. Si tienes que morir, yo muero contigo. Y él le dijo, Satanás, sal de mi camino. Espérate. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que el pastor de alguien le dijo Satanás, diga conmigo, a su fiel más creyente o a su creyente más fiel? De una se lo dijo. Le dijo, Satanás, sal de mi camino, me eres de tropiezo. Pero diga conmigo, Pedro tenía dentro códigos de lealtad. Escuche. Lo primero que el Eterno va a hacer en la vida tuya para usarte y para entregarte el ministerio que ya tú cargas un ministerio y se tiene que explotar. Para que ese ministerio explote, lo primero que Él te va a enseñar es a cuidar lo que no es tuyo. Si tú no aprendes a cuidar y a defender lo que no es tuyo, dice la palabra, ¿cómo vas a defender cuando yo te quiera dar algo? Es decir, diga conmigo, lealtad de reino. La lealtad del reino es una lealtad rara que el ser humano solo no la puede cumplir. Con tus fuerzas no la vas a cumplir. Con mis fuerzas no la voy a cumplir. ¿Por qué? Cuando el Eterno llama a Moisés, escucha, mucha gente dice, no, porque Dios me llamó y está conmigo. Está bien. Dios te llamó y está contigo. Escucha. Dice que el Eterno, diga conmigo, llamó a Moisés. Pero cuando lo llamó a su presencia, antes que llegara a su presencia, a su atmósfera, le dijo, hay un código, Moisés. Para tú caminar en mi atmósfera, quítate tus zapatos. ¿Estamos entendiendo? Para que usted entienda, hoy en día tú te los quitas y no pasa nada. Es algo normal en la mente de nosotros. Pero en la mente antigua, el único vehículo que tenían la gente antigua, diga conmigo, eran las sandalias. Ese era su único vehículo de protección. Los protegían de las serpientes en el desierto, los protegía de la arena caliente, los protegía de los escorpiones. Era decir, es un vehículo que ellos usaban diariamente y eran lo que más ellos cuidaban. Quiero que vaya captando lo que te estoy queriendo decir. Primero, este señor, Moisés, está apacentando unas ovejas que no son de él.
y por él apacentar con pasión y con amor algo que no es de él, el Eterno le confió su pueblo. Para que el Eterno nos use. Y más hoy en día. Este código de lealtad, que es un principio inquebrantable que el Eterno tiene sobre la tierra, tenemos que empezar a aplicarlo. Porque si usted se ha dado cuenta, hoy en día, la gente está muy frágil. La gente tiene un cerebro de cristal. Hoy en día cualquier palabra daña a una persona. Cualquiera. Las atmósferas se están volviendo de cristal. De cristal. Hoy en día tú hablas con cualquier persona y tienes que tener mucho cuidado la palabra que tú usas, porque se puede sentir ofendido. Entonces, tienes que entender algo. Cuando la atmósfera del reino llega a tu atmósfera, te va a romper. Diga conmigo, cuando la atmósfera del reino choque con la mía, me va a romper. Te va a romper, literalmente te va a romper. Yeshua venía caminando y le dijo a Pedro y a Juan, suelten las redes y síganme. Es decir, llegó alguien con una atmósfera de poder y le dijo a estas personas, suelten el negocio. Espérate, ¿tú me estás diciendo que yo suelte mi negocio con lo que yo llevo años manteniéndome, con lo que yo he orado tanto, con lo que yo he pactado tanto delante del Eterno para seguirte a ti? No lo creo. Pero tú sabes qué pasó, diga conmigo, entendieron que la atmósfera que estaba delante de ellos, diga conmigo, entendieron que la atmósfera que estaba delante de ellos era más poderosa que la de ellos. Cuando aprendes a cuidar lo que no es tuyo, eres confiable en el reino para que el reino te dé a ti una visión. Te da una visión. Te voy a poner un ejemplo. Llega David. Llega Samuel a casa de David. Estaban todos los hermanos de David. Todos se habían santificado. Todos. El Padre los había reunido a todos. ¿Tú sabes al único que él no llamó? Diga conmigo, a David. No lo llamó. David, usted váyase a cuidar las ovejas, que eso es lo que usted hace. David cuidando las ovejas de su padre, no se había santificado, no había hecho todos los rituales que el profeta mandó hacer para que Dios lo escogiera. Escucha. Pero cuando llega el profeta dice, no, es que el que Dios quiere como reino está aquí. Diga conmigo, porque estaba cuidando algo que no era de él. Cuidaba las ovejas de su padre y a una dimensión mayor. Venía una oveja, venía un león, se quería llevar una oveja y este chiquitín llamado David se fajaba con el león. Pero David, la oveja no es tuya. No importa. Hay un código que se llama lealtad. Pero David, a ti nadie te está mirando. Tú estás pastoreando solo en una montaña. No importa. Dios me está mirando. Y si yo no le soy leal a lo que Dios me está entregando a través de alguien, ¿cómo le voy a ser leal a Dios cuando me quiere entregar algo? No puedo cuidarlo. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Qué sucede? Viene David, lo ungen como rey. Diga conmigo, pero no era rey todavía. ¿Estamos entendiendo? A Moisés le dijeron, ven, acércate a la visión, pero quítate los zapatos. Entonces a veces estamos en ese primer llamado. No, Dios me llamó, Dios me escogió, Dios está conmigo. No, Dios te está llamando, pero para que te quites el calzado. ¿Estamos aquí? La gente a veces quiere ser usada con su propio calzado. ¿Qué le pasa a David? David llega, lo ungen como rey. Diga conmigo, pero siguió pastoreando las ovejas de su padre.
Eso fue lo que hizo. Él no fue rey todavía. Se levanta un tipo llamado Goliat. Se formó toda la atmósfera aquella de guerra. Todo el mundo en el pueblo de Israel le tenía miedo a Goliat. 40 días y 40 noches levantando una atmósfera de contienda, de miedo, de vanagloria, de que ustedes no sirven, del que el Dios de ustedes no puede conmigo. Llega este David, diga conmigo, que venía de cuidarle las ovejas al padre. Llegó, vio a aquel gigante y dijo, ¿quién es este? ¿Qué se cree este que está enfrentando al ejército de Yahweh? Llegó, mató al gigante. Usted se sabe la historia. Se fue para el palacio. Diga conmigo, pero no era rey todavía. Dios lo había escogido como rey, pero no era rey todavía. ¿Te das cuenta los códigos que tenemos que entender del reino? Que Dios te dé una palabra o me dé una palabra no quiere decir de que se esté cumpliendo ya. Quiere decir que esa palabra conlleva un sacrificio en mi vida para que se cumpla. Llegó David, pasó años, mataba, hacía guerra, fue reconocido en toda aquella área. El rey Saúl se le viró en contra porque se endemonió, un espíritu dice que lo empezó a atormentar y le caía mal David. David salió huyendo porque lo iban a matar. David vivió, después de ahí, vivió en cuevas. En las cuevas, en vez de acercársele gente con dinero, gente empresario, gente con buena familia. ¿Tú sabes quiénes se fueron para las cuevas con David? Diga conmigo, todos los bandoleros. Todos. Gente que tenía más deuda que él. ¿Y tú sabes lo que hacían esa gente? David, si tú eres el rey, te están entregando a Saúl. Y David decía, no, tienen que entender algo. Hay un código que se llama lealtad en el reino. Y aunque yo tenga a Saúl delante de mí, que Dios haga justicia, yo no lo voy a hacer. ¿Estamos entendiendo? Es decir, el hombre pasó trabajo para llegar a la promesa de Dios. Porque el Eterno le enseñó, diga conmigo, a caminar sin su calzado. Voy a seguir. Voy a seguir. Saúl, antes de ser rey y endemoniarse y todo eso, Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. Escuche. ¿Tú sabes qué estaba haciendo Saúl cuando el Eterno lo llamó? Diga conmigo, buscando las asnas perdidas de su padre. Qué casualidad. Que estamos hablando de Moisés, el mayor profeta y el hombre más manso que ha pisado la tierra. Y el Eterno lo llamó cuando él estaba cuidando algo que no era de él. Estamos hablando ahora de Saúl, el primer rey que tuvo Israel, y el Eterno lo llama cuando él no estaba buscando lo que se le había perdido a él, sino, diga conmigo, lo que se le había perdido a su padre. ¿Estamos entendiendo esto? Necesito que atiendan esto. Estos son códigos del reino que te van a bendecir. Esto no es que voy a hablar 3 horas en lengua y voy a ver un ángel subiendo y bajando. No, hay códigos del reino que por mucho que tú ores y que tú ayunes, si no los cumples no vas a obtener nada en tu vida. Nada. Porque la gente se piensa que el reino es oración y ayuno. No, el reino no es oración y ayuno. El reino te lleva a eso. El reino es un estilo de vida que trae principios inquebrantables. Amén. Escuche. Vemos a un Samuel. Escucha lo que te estoy diciendo. Samuel fue llamado, diga conmigo, sirviéndole a Elí.
Pero para que usted entienda algo, los hijos de Elí estaban por encima de Samuel en el templo. Samuel era el que organizaba todo. Los hijos de Elí eran los que ministraban. Pero Samuel veía como los hijos de Elí estaban haciendo lo malo, diga conmigo, delante de la atmósfera de Dios. Por eso los dos murieron. Y por Elí haber aceptado lo que estaban haciendo sus hijos, cuando le llegó la noticia de la muerte de los hijos, se partió el taburete donde estaba sentado y cayó de nuca y se mató también. Pero ¿qué sucede? Que Samuel fue llamado, diga conmigo, sirviendo en el templo. Diga conmigo, lealtad del reino. Vemos un Eliseo que Eliseo se apegó tanto a Elías que la doble porción de Elías cayó sobre Eliseo. En otras palabras, Elías portaba un manto de milagros, prodigios, juicios. Ese manto cayó con doble poder sobre Eliseo, al punto que Eliseo murió. Al tiempo de estar muerto, hubo una guerra en Israel. 2 personas traen un muerto que murió en la guerra, lo sueltan en la cueva donde estaban los huesos de Eliseo. ¿Y tú sabes qué le pasó a ese muerto? Revivió. Estamos aquí. ¿Y todo por qué? Porque Eliseo supo honrar, diga conmigo, el manto de Elías. ¿Tú sabes cuántas veces Elías le dijo a Eliseo, quédate, no me sigas? Unas cuantas veces se lo dijo. Y Eliseo le decía, no, yo no te voy a dejar. Donde tú vayas, yo voy. ¿Estamos aquí? ¿Por qué? Porque estas personas no estaban viendo la persona en sí. Estaban viendo lo que Dios estaba haciendo con la persona. ¿Estamos entendiendo esto? Por eso es que hoy en día hay mucha gente dañada con el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque se empiezan que el evangelio es el evangelio católico que nos llegó. El evangelio de que yo permito todo lo que tú hagas, te doy un beso en la frente, tómate la Santa Cena, el diablo. El evangelio de Yeshua era o eres así o no lo eres. Por eso es que a Yeshua le decían, por Belcebú es que tú sacas los demonios. En otras palabras le estaban diciendo, tú estás endemoniado. Los mayores rabinos de aquella época tenían bronca con Yeshua. ¿Tú sabes por qué? Porque Yeshua decía, yo hablo lo que es de arriba y ustedes no pueden entender lo que yo hablo. Porque las cosas que yo hablo son las cosas que se hablan arriba, no las que se hablan abajo. ¿Por qué? Diga conmigo, porque Yeshua cargaba una atmósfera. Entonces, lo primero, llega Moisés, el Eterno le dice, ven a mí, y después le dice, quítate el calzado. Es decir, el calzado es necesario para todo. Ahora, cuando nosotros llegamos a la atmósfera de Dios, nuestro calzado no sirve. Te lo digo con todo el amor del mundo, nuestro calzado es mejor quitárnoslos, dejarlo afuera y dejar que Dios haga lo que le dé la gana con nosotros. Si seguimos caminando igual, con los mismos deseos, con las mismas pasiones, con las mismas cosas, en la atmósfera de Dios, escucha, la atmósfera de Dios te va a sacar. Tienes que entender eso. Tenemos que entender que nosotros venimos con una atmósfera cargada. Y cuando chocamos con la atmósfera del reino nos molesta. Nos molesta. Nos molesta muchísimo. Muchísimo. Mira, hay algo que se llama sanidad interior. Usted tiene que entender que una sanidad interior duele muchísimo. Una sanidad interior es sanarte una herida que hay en tu alma que tú solo no puedes. Solo no vas a poder. Mira, orando tú solo no vas a poder. Ayunando tú solo no vas a poder. Es decir, no vas a poder hacerlo solo.
Todos necesitamos a alguien que esté conectado con el reino para aprender. Todos. ¿Por qué? Porque si no, solamente nos quedamos observando que la zarza tenía fuego y no se consumía. ¿Qué visión vi? Y tu vida igual. Yo veo a Dios donde quiera y tu vida no avanza. Yo veo a Dios en cualquier lugar y tienes los mismos problemas. Es decir, no estás respondiendo, diga conmigo, a quitarme el calzado. Escucha, cuando le dice quítate el calzado, es decir, quítatelo porque con ese calzado en mi atmósfera no puedes estar. Yo lo siento, no puedes estar con ese calzado. Cuando nosotros vemos algo, hay alguien que le fue muy fiel a Moisés. Diga conmigo, Josué. Cuentan las historias rabínicas que Josué no paraba de estudiar la Torá. No paraba. No se cansaba de estudiarla día y noche. Al punto que cuando llaman a Moisés, Josué va con Moisés y como no podía subir a la montaña, se quedó a mitad de la montaña, pero no se quedó abajo con el pueblo. Se quedó solo, 40 días y 40 noches, a mitad de montaña. Se habla mucho de Moisés. Moisés estaba en la gloria 40 días y 40 noches. Es decir, en la gloria 40 días y 40 noches, tú no sabes cuántos días tuviste, porque te estás gozando. Pero Josué no. Josué estaba 40 días y 40 noches esperando a su maestro que bajara. Diga conmigo, porque Josué entendió que su maestro cargaba algo que él necesitaba. Con el tiempo, Josué se hace cargo de toda la congregación. Libra unas cuantas batallas por allá por el libro de Josué. Pero dice que cuando está frente a Jericó, escuche esto que le voy a explicar. Se le aparece alguien con una espada desenvainada. Y él le dice, ¿y tú quién eres? ¿De los nuestros o del enemigo? Y este señor le dice, no. En otras palabras, escucha, como que le quiso decir, ni soy tuyo ni soy del enemigo. Soy un príncipe de Yahweh. Soy un príncipe de Yahweh. Y le dice, y ahora quítate el calzado de tus pies. En otras palabras, le suelta lo mismo que le soltaron a su maestro Moisés. Es decir, un llamado parecido. Josué había ganado, diga conmigo, muchísimas batallas. Moisés había entrado a todo el pueblo a la tierra prometida ya. Josué vio la transición de que el maná cesara y de que ya no comieran más maná. No caía más maná del cielo. Josué la vio, pero le faltaba algo a Josué en su llamado. Y tú vas a decir, ¿cómo que algo? Si el hombre venía acabando, Dios estaba con él, no importa que Dios esté contigo o que Dios esté conmigo. Cuando Dios te quiere transicionar, diga conmigo, Dios me va a romper en dos. Es así. Cuando Dios sana, Dios no juega. Él sana. Y la sanidad de Dios duele. Y la atmósfera de Dios hace dos cosas en mi vida. Una es que me aleja de ella cuando yo no quiero que me sane. Y la segunda es que me destruye ese hombre viejo mío. Y ahí es que me duele. Con el tiempo me sano y con el tiempo me doy cuenta que lo mejor que hice, diga conmigo, fue quitarme el calzado de mis pies. Escucha. Tenemos que entender, había un pacto en la antigüedad que se llamaba el pacto de las sandalias. ¿Cómo era este pacto? Quiero que escuches. Este pacto
era lo siguiente. Un familiar de alguien que se había muerto, si ese familiar moría, el familiar más cercano que le seguía tomaba como heredad a su mujer y toda la tierra que le tocaba. ¿Estamos aquí? Es decir, ese era el pacto. Cuando Noemí y Ruth viraron hacia su pueblo, Noemí quería que les redimiera la tierra para poder tomarla de nuevo. El más apegado de la familia llega y dice, está bien, yo la redimo, pero este señor, Boaz, que se quería casar con Ruth, le dice, pero tienes también que redimir a Ruth, es decir, tienes que tomarla como esposa. Entonces este señor dijo, no, yo no la quiero. Yo estoy bien como estoy. Y entonces sacó su sandalia y se la dio a Boaz. Esto quería decir que la tierra que me pertenecía, escuche, ahora es tuya. ¿Por qué? Porque la tierra antes se medía no con cordeles, ni con cinta, ni nada. Se medía por pasos. Era decir, por pasos que tú caminaras triangularmente. Depende, en 1 hora, en 2 horas. El espacio que tú caminaras triangularmente se convertía en tuyo. Escucha, en otras palabras, cuando el Eterno te está diciendo, saca las sandalias, que el piso que tú estás pisando es santo, te está queriendo decir, todo lo que tú has caminado, déjalo atrás. Déjalo atrás y comienza conmigo de cero. ¿Estamos aquí? Es decir, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Tranquilo. Pacto de sandalias. Ya esa tierra maldita que tú caminaste no es tuya, es mía ahora. Por eso Yeshua dice, todas tus cargas, dámelas a mí, porque para mí son ligeras. Para ti no, pero para mí sí son ligeras. Pero ¿qué nosotros hacemos? Nosotros no. Nosotros seguimos con nuestras sandalias y seguimos con nuestra carga. Y Yeshua diciendo, acaba de darme tu carga. Pero Señor, ¿cómo te voy a dar mi carga? Acaba de darme tu carga. Decimos, Señor, te entrego mi carga hoy, pero a los 5 minutos estoy orando por esa carga. Estamos aquí, es decir, no he entregado nada. Tengo todavía la preocupación, la incertidumbre, qué va a pasar, qué pasará con mi familia, qué pasará mañana, qué pasará con el futuro. Lo que tú ves con tus ojos es algo de aquí, de la materia, del mundo más bajo que existe. Pero lo que tú percibes con tu espíritu, si lo logras hablar, comienzas a hablar las cosas de arriba y no las de abajo. ¿Estamos entendiendo esto? Es decir, mi calzado es hora de que yo se lo entregue a Yahweh. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren ministerio? ¿Cuántos quieren ministrar? ¿Cuántos quieren de verdad que Dios los use? Tienes que dejar tu calzado ya. Dejarlo completamente. Completamente. No es una chancletica, no es un poquito. Es completamente. Completamente. Si nosotros no dejamos el calzado fuera de la atmósfera de Dios, la atmósfera de Dios me va a reprender. ¿Lo estamos entendiendo? Escucha. Hay algo que se llamaba el arca del pacto. Hubo una rebelión. Escucha lo que te voy a explicar hoy. Hubo una rebelión que es conocida como la rebelión de Coré. Diga conmigo, rebelión de Coré. Y entonces el Eterno le dijo, toma las varas de Coré y de los líderes y toma la vara de Aarón. Ponlas delante de mi arca. Diga conmigo, ponlas en mi atmósfera. En la atmósfera de Dios, en la del reino. Las pusieron ahí. Al otro día llegaron. Diga conmigo, todas las varas seguían secas. Solo una reverdeció.
la vara de Aarón. ¿Y tú sabes qué pasó? Que no solo reverdeció, diga conmigo, dio flores. Y que no se quedó ahí. Es que dice que había almendros en la vara el otro día. En otras palabras, no importa lo que tú puedas estar pasando hoy. Si tú vas a la atmósfera de Dios, van a suceder dos cosas. Si no te quitas las sandalias, vas a seguir seco y te va a molestar todo. Pero si te las quitas, yo te prometo y te aseguro hoy que vas a empezar a dar frutos. Si no acabamos de entrar en la atmósfera de Dios, no vamos a dar fruto nunca. Con tu inteligencia, con mi inteligencia no puedo dar frutos. Con mi sabiduría no voy a poder dar fruto. Los frutos se dan con la presencia del Espíritu Santo. Así es que se dan los frutos. Dice el libro de Hebreos, porque dentro del arca estaba la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Espérate. Físicamente el maná al otro día estaba podrido. No te podías quedar con nada para el otro día, porque el Eterno al otro día hacía que bajara maná de nuevo, como diciéndole a ellos, aprendan a despreocuparse del futuro. Yo lo tengo todo en mis manos, solamente obedezcan. Pero tú sabes qué le sucedía a ese maná, que la física lo podría afuera, en la atmósfera de afuera. La física podría el maná, no servía. ¿Tú sabes qué sucedía con ese maná estando en el arca del pacto? No se podría. No le pasaba nada a ese maná. Seguía intacto como si estuviera en el cielo todavía. La vara de Aarón reverdeció. ¿Sabes dónde la pusieron? Dentro del arca del pacto. ¿Sabes qué pasó con esa vara? Se quedó con sus almendras, con sus flores y reverdecida. En otras palabras, nunca murió. ¿Sabes por qué no murió? Porque entró en la atmósfera de la presencia de Dios.